detrás de aquella esquina puede ser tan malo que me siento temeroso y me acobardo. Hola, bienvenida y bienvenido a Críticas sobre la Marcha, el podcast en el que improvisamos microcríticas de cine y de series. Mi nombre es Iago Paris, lo que escuchas de fondo es Hermana Amnesia y en el día de hoy contamos con Alba. Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alba? De la adaptación que hizo Netflix de Death Note. Exactamente, película homónima, estrenada en pleno agosto y bueno, que hemos visto y vamos a comentarla, pero vamos a romper el esquema habitual del programa, puesto que ya que nuestra compañera Irene nos ha mandado un audio muy ejemplificante sobre lo que ha sido la opinión general de esta película, porque la verdad es que ha generado una corriente de opinión bastante potente en contra y con muy pocas opiniones a favor, pues me gustaría escuchar primero el audio, que es una representación de esa corriente en contra de la película, y a partir de entonces comentamos qué es lo que nos parece y si nos parece, si estamos de acuerdo o no, y intentamos pues bueno, desgranar las virtudes y defectos de esta película. Entonces, Perfecto. Esto es lo que nos cuenta Irene. Ya he visto la peli de Death Note, así que ya puedo dar mi enriquecedora opinión crítica, que es la siguiente. 2 puntos. No entiendo por qué se ha hecho esta peli. O sea, lo siento, me parece tan, no sé, tremendamente insulsa, tremendamente mediocre. Vale, no se parece al manga y al anime, no tiene por qué estar mal, pero es que por sí misma tampoco es que tenga mucha chicha. No sé, o sea, a nivel de trama de investigación, por ejemplo, es que no hacen nada. O sea, de investigación hacen las cosas en cero coma. Es como que los personajes llegan a conclusiones ahí súper certeras, pero por 2 pistas de mierda. Y es como, bueno, pues nada, pues has acertado de pleno. Y luego a lo mejor todo el rollo de todo el juego que puede dar el cuaderno con sus reglas, no sé qué, tampoco tiene nada. El rollo del mundo de los Shinigami no sale. Ryuga está ahí, que yo, por favor, ¿qué Ryuga es ese chaval? O sea, aparte de que es bastante feo, tío, no hace nada. O sea, está en medio, sale 3 veces para dar un poco de por culo y ni siquiera es carismático, tío. Es como, en plan, soy un ser perturbador. Jo, jo, jo. Ya está, no hace nada con las manzanas, no hace las cosas cachondas, no puede ser, tío. Y, y no sé, es que estoy desconcertada por la peli, tío, porque es que es eso, no es que me parezca mal porque no se parece al anime, perdón. Porque, vale, ha tomado algunos caminos que tú dices, bueno, pues son diferentes, pues no tiene por qué estar mal, ¿no? Por ejemplo, al principio me llamó la atención, pues que Light del tirón, digamos que está como de cómplice con Misa, bueno, con Mia, ¿no? Que desde el principio, pues le cuenta todo y están los dos como a tope con el cuaderno. Vale, en el anime no es así, no tiene por qué estar mal. Pero que no, tío, que no. O sea, lo siento, pero no. Sigo diciendo que para hacer esta peli no hagas nada, hermano. Y no sé, luego me ha llamado también la atención que tiene muchas cositas que es que son por la cara, tío. O sea, por ejemplo, em, Light y Mia desde el principio, o sea, no se conocen, no son amigos ni nada de eso. Pues en cuanto Light tiene el cuaderno, no duda en decirle a una desconocida que tiene un cuaderno para matar gente y mostrárselo. Es como, tío, o sea, eres una persona supuestamente inteligente, ¿por qué coño haces eso, no? Y luego, pues otra cosa que me da coraje, pero que me lo venía un poco venir, es que, o sea, no es que los personajes no sean como los que conocemos, es que no has creado personajes, tío. O sea, Light no es nada, pero es que ni siquiera es el que no, o sea, desde el principio lo ves ahí, que sí, como que está apartado, como que le hace los deberes a los compañeros y presencia una injusticia. Esa es
toda la presentación de personaje de Light. Y ahí ya tú tienes que entender por qué él es un justiciero y le parece perfectamente válido matar gente con un cuaderno. No. Y no sé, nada de química entre él y la chica. Señor Hondo va completamente decepcionante. Él es, no sé, pasable, pero yo creo que un poco a lo mejor, pues, no, tío, en verdad, pasable porque comía caramelos. Ya está, o sea, salvo a él, pero por comparación con el resto de los personajes. Y no sé, creo recordar que Yago tú me dijiste que la peli te había parecido bien y francamente no entiendo qué le ves de bueno a esta peli. O sea, yo me acuerdo que me dijiste algo así como que te gustaba, que había tenido valor para pasarse por el forro muchas de las cosas supuestamente icónicas, ¿no? De un anime, o sea, de este anime tan conocido, ¿no? Que se podría ver como lo estás profanando y como que la peli le ha dado igual y ha seguido adelante con ello. Vale, pero es que para mí eso no es ni bueno ni malo, es como, pues sí, has hecho lo que te ha dado la gana, pero es que para mí el resultado no es nada bueno. Entonces, de verdad que no entiendo por qué te ha gustado la peli, porque ya sé que a Alba no le gustó. Así que nada, esta vez me posiciono desde el lado de Alba. Bueno, en verdad, si tuviera que decir una cosa que sí me ha gustado de la peli, creo que diría la presentación de Ryuk, que tampoco que sea la polla, ¿no? Pero no sé, en verdad sí me ha parecido bien porque se veía como en mitad de unos estantes, estaba de espaldas, no le veíamos bien, al principio se le veían solamente como las plumas estas que tiene por detrás y luego cuando se gira es como que se le ve desenfocado y solamente se le ve como la silueta y los ojos rojos, entonces bueno, pues eso lo voy a salvar. Y de resto, nada, ni peli de trama, ni de personaje, ni de plantearte un dilema ético, nada de nada. Pues eso. Y, o sea, se me ha olvidado, en serio, el actor que hace de Light no recuerda tremendamente al Rubius. O sea, es que me parece igual, tío. Yo es que le veía en la peli y era como, joder, estoy viendo una peli protagonizada por el Rubius. Y además hay una escena en la que, en la del baile este de invierno, que lleva una chistera y se pone como a hacerse unas fotos poniendo muecas y es como, tío, es el puto Rubius. Pues eso, muy perturbador para mí ese detalle. Bueno, Alba, ¿qué tienes que decir a toda esta crítica intensa que ha hecho Irene? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. O sea, a mí no me ha gustado absolutamente nada, no me ha funcionado en absoluto. De hecho, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que te ha gustado a ti. Pero la cosa es, ¿me ha gustado a mí? Sí, ¿no? Creo que sí. Yo he cometido la desfachatez de tomar nota de las cosas que ha ido diciendo Irene para poder argumentar mi defensa de la película. Primero, aunque Irene enfatiza que no le parece mal que la adaptación no se parezca al original, yo sí que creo que en el fondo sí le parece mal. Porque rescato un poco argumentos que ha dado, ¿no? La investigación no le gusta porque es sosa, porque es como muy por la cara. El cuaderno no da nada de juego. No sale el mundo de los Shinigami. Ryuk no da juego, no hace sus cosas graciosas de la serie. Entonces, en el fondo, ¿qué ha dicho con todas estas cosas? Constantemente está hablando de lo que la película no es. Ujú. Y dentro de las pocas reglas que pueda haber dentro del análisis de cualquier arte o incluso de cualquier disciplina en general, más allá de las artes, yo que sé, análisis político, por poner un ejemplo, creo que es fundamental hablar de lo que tú analizas es, no de lo que no es. Porque es necesario que, o sea, porque, por ejemplo, una película es lo que es y es una opción, es lo que tú has visto. El abanico de opciones que no es infinito, porque puede ser millones de cosas. Entonces hay que hablar de lo que la película es. Pero el problema es que cuando tú te basas en un libro o en otra fuente cultural, o sea, las comparaciones o sea, no puedes evitar hacer comparaciones. Entonces,
el que ha hecho esta adaptación sabía que se iba a exponer a esas comparaciones con respecto al original. Entonces, está claro que tu adaptación es libre y puedes hacerla de la manera que tú quieras. Pero como mínimo debería ser un producto consistente. Vale que a lo mejor no es una buena adaptación, pero a mí como producto me parece que hay algunas películas de estas de Antena 3 de los sábados por la tarde que son mejores que esta película. Te lo juro. O sea, esta película es telefilm total de Antena 3 por la tarde. Ya, a ver, yo entiendo lo que quieres decir. Entiendo que digas que, bueno, que las comparaciones son inevitables. Yo creo que es más un recurso que usamos que algo que sea inevitable, porque yo mismamente no lo hago. Entonces, está claro que la comparación está ahí, vale, pero no nos quedemos solo en eso, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, vuelvo a lo mismo. Al final, en el fondo, este tipo de críticas lo que están haciendo es ver de qué manera se parece o se diferencia del original, con lo cual le estamos negando, aunque sea de manera involuntaria, le estamos negando la originalidad y la singularidad a esta película, porque al final está como depende del original, y yo eso es algo de lo que estoy muy en contra, de tener esa actitud a la hora de juzgar las adaptaciones. Me parece que una adaptación no es una plasmación literal del original, porque eso me parece que no tiene ningún interés. Si tú me estás contando exactamente lo mismo, usando los mismos medios en otro lenguaje, pues para eso veo el original, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante está en adaptar el original a un nuevo medio, en este caso pasar de la serialidad a lo cinematográfico y de la animación a la acción real. Entonces, me parece que lo interesante está en eso. Y volviendo a lo que estaba diciendo antes, al final a esta película se la está juzgando por lo que no es. Y eso es un error de base, porque entonces lo que hacemos es hablar de una película que no existe, que es la película de Death Note, que adapta de manera fiel, que eso también es otro concepto que habría que poner muy en duda, pero de manera fiel, para que nos entendamos, del anime. Pero entiendo lo que tú dices, de que, vale, aunque no sea fiel, podría ser buena, pero me parece mala. Claro, ahí es donde yo también difiero. Pero primero debemos partir de la base de que la película no tiene que ser fiel. Puede sí, vale, ser, en eso estoy de acuerdo. Puede ser totalmente diferente, ¿no? El tema es que cuando tú te basas en algo y luego sale un producto tan malo, es imposible no pensar en lo increíble que podría haber sido si se hubiera adaptado mejor, ¿sabes? Si hubiera sido una reproducción más fiel del original, porque realmente el anime de Death Note es uno de los más importantes del mundo, o al menos uno de los más famosos, y tiene muchísima amiga. Entonces, que esta película no haya logrado ser un buen producto teniendo tanta amiga de base en la que podría haberse basado, a mí me duele más. Porque si fuera un telefilm cualquiera, pues es simplemente malo y ya está. Y como hay millones de películas malas. Pero es que tenía muchísima amiga de la que partir. O sea, no tenían que construirlo de cero. Ya tenían una base muy buena, pero no han sabido aprovecharla. La cosa es que lo más interesante de la película es que desde el minuto 1 te está diciendo que no va a hacer eso. Entonces, pedirle que haga eso es absurdo. Pero yo no le estoy pidiendo que haga eso. Pero por lo menos que lo haga, que sea una buena peli, no lo es. Ya, pero eso es a lo que voy. Que hay argumentos para justificar que es una peli estimable. Entonces... Estoy esperando oírlos. Ya, pero hay que argumentar hay que construir la argumentación paso a paso. El siguiente paso de lo que se ha dicho, más allá de que se parezca o no se parezca, es una argumentación con la que yo no puedo estar más en contra.
Y lo resume muy bien Irene al final en su audio. Dice, no es ni una película de trama, ni una película de personajes, ni una película de dilemas morales. Es decir, los argumentos principales para juzgar un buen guión, pero no una buena película. Entonces, ya quien escucha habitualmente este podcast sabrá cuál es mi manera de entender el mundo del cine y cómo me duele que no sea lo más habitual hablar de aquello que caracteriza al cine como tal, que es la narración en imágenes, ¿no? Normalmente hablamos de guión, cuando en realidad el guión, por mucho que le duela a Irene, lo siento por ella, Y a mí. que está labrándose su carrera como guionista, es que el guión es un accesorio más del cine, no es el centro del cine. Entonces, sobre todo hablando del cine como arte, como entretenimiento, se toma el guión porque es lo primero que recibes, lo que tienes más fácil para analizar, entonces lo más fácil es hablar del guión. Pero si empiezas a estudiar el lenguaje cinematográfico, empiezas a analizar las imágenes, pues te das cuenta de que el cine realmente en su base está o debería estar construido en las imágenes y en la narración a través de imágenes, junto con el montaje y el sonido, ¿no? Entonces, nuevamente es un argumento que a mí es muy habitual usarlo, por eso a lo mejor al oyente le puede chocar, pero para mí es un argumento que no es realmente válido, porque es como decir, a mí me resulta lo mismo que decir, es que este coche que me acabo de comprar no me gusta porque a mí me gustaría que los asientos fueran de cuero y son de tela. O sea, yo llevo hasta ese punto el guión. O sea, lo importante del coche, pues bueno, en función de lo que tú quieras, pero puede ser el motor, puede ser la seguridad, pero claro, es complicado que sea que los asientos sean de cuero, ¿no? Normalmente siempre te fijas en otras cosas en el coche, ¿no? Entonces, pues para mí eso es el guión. Es un accesorio que puede estar bien, puede aportar, pero nunca va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, usar esos argumentos a la hora de juzgar esta película me parece erróneo, sobre todo porque es una película que desde el minuto 1 te está diciendo que no es una película de guión. Es una película de forma. Y, ante todo, es una película que apuesta por un modelo que especialmente en los últimos años está especialmente defenestrado, que es el cine puramente de entretenimiento, el cine que no busca ser verosímil, que no busca dar explicaciones a lo que ocurre, que no busca que los giros tengan sentido, que lo que quiere es que tú te lo pases bien y que lo aceptes como tal, que no tiene por qué tener sentido, lo importante es que te funcione y que te estimule. Estamos en una época en la que sobreanalizamos todo lo que tenga que ver con el guión. En plan, este giro es coherente, esto se sostiene, el personaje ha hecho esto y por lo tanto podría ser esto otro. Yo en esos momentos lo que pienso es, a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que la película me funcione y me estimule visualmente. A mí es que no me ha logrado ni estimular ni nada. Yo lo siento, pero no, Pero es que porque no me ha gustado. tú eres un tipo de espectadora que por la cantidad de críticas que hayas hecho, críticas sobre la marcha, está bastante claro que eres una espectadora de guión. Entonces, claro, tú ante todo lo que necesitas es una historia elaborada, coherente, que tenga su peso, ¿no? Su chicha. Pero yo a lo que voy es sobre todo que, a pesar de que también otra de los, para mí, prejuicios que son erróneos a la hora de ver una película, es que el público se debería adaptar a la película. La película no se debería adaptar al público. De hecho, para mí es lo más estimulante, que una película me exija, que una película me tengan fuera de juego todo el rato y diga, no sé a dónde quiere ir esta película. Esos son los mejores momentos míos como espectadores cuando yo estoy en la sala de cine y digo, la película lleva 40 minutos y no sé qué quiere hacer, pero en el buen sentido. No que no sepa lo que quiere hacer porque es un desastre, sino que no sepa lo que quiere hacer porque tú sabes que hay un mecanismo detrás, pero no sabes cuál es, no has conseguido desencriptarlo. Y esos son los mejores momentos para mí como espectador. No es el caso. A mí Death Note no me parece una grandísima película, pero me parece una peli muy estimable, muy divertida, ¿no? Entonces, Dios mío. después de estos preámbulos hablando de cómo deberíamos analizar las películas, pues podríamos empezar a hablar de la película en sí, ¿no? Estaría bien. Esta película se engloba dentro de lo que se podría denominar el cine dionisiaco, es decir, el cine del placer. Me da igual las justificaciones, me da igual la coherencia, yo vengo aquí a pasármelo genial. Entonces, esta película es muy loca,
Y me encanta que sea muy loca porque se atreve a ser muy, muy, muy loca. Y eso es la mayor virtud de esta película porque... ¿Loca en qué sentido? Totalmente carente de sentido. Es una película a la que no le puedes buscar explicación porque se cimenta sobre unas bases muy, muy blandas, ¿no? Enseguida se te cae encima como quieras buscar una explicación, pero a mí me resulta tremendamente entretenida y me parece que hace un juego muy interesante con el original, porque es lo que decía Irene, o sea, realmente se lo pasa por el forro. ¿Qué tiene Death Note? Un guión pensado al detalle, que parece casi un mecanismo de reloj, junto con una animación bastante convencional y con bastante poco uso de la forma. Por si a alguien le interesa la saga de animación, nosotros, Irene y yo, hicimos una cobertura capítulo a capítulo. Alba incluso participó en los últimos, Sí. en el podcast Cartúnicos, por si a alguien le interesa. Y bueno, ahí lo que yo siempre vengo comentando es que sí, que el guión está muy elaborado, pero es que la serie, el guión devora todo lo demás. Es una serie que gusta mucho, pero porque al final es un poco como el cine de Nolan, que tiene mucho éxito porque al final es como el juego intelectual de voy a desencriptar este puzzle, ¿no? Voy a montar el puzzle, voy a hacer el rompecabezas, ¿no? Entonces, claro, pero eso no tiene nada que ver con lo cinematográfico. Eso al final, si te lo cuentan de otra manera, como una historia, o si te lo consiguen contar como una especie como de sudoku, pues tú también estarías ahí dándole a la cabeza para resolverlo. Pero claro, eso no tiene nada de valor cinematográfico. Entonces, a eso es a lo que voy cuando, por ejemplo, yo creo que la gente que nos escucha habitualmente sabe perfectamente lo que yo opino del cine de Nolan. Y no es por capricho, no es por llevar la contraria, es que el cine de Nolan se olvida de las imágenes, ¿no? Y se centra en el guión. Y en el guión me he entendido como trama, y que es lo que pasa con Death Note sobre todo, y en el guión entendido como tenerte ahí pendiente paso a paso para que no te despistes en ningún momento y estimulándote, pero el intelecto. Es que yo realmente, yo lo veo como eso, como resolver un crucigrama, pero no va más allá de eso. Lo que pasa es que, claro, es muy tentador, es muy entretenido, ¿no? Es muy entretenido que te estén planteando un reto intelectual y que tú tengas que pensar qué está pasando en todo momento. Entonces, a mí me resulta mucho más soso en realidad eso. Y sin embargo, a mí lo que me gusta de esta película es, primero, cómo transgrede todo. Y es verdad, estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice Irene, de que transgredir no hace que lo que tú hagas sea bueno. Eso también es otro error, el decir, mira, es que a este director se le ocurrió hacer esto. Es como, vale, ¿y qué? ¿Pero funciona o no funciona? Como, pues sí, ahora voy a rodar todo con la cámara al revés, ¿no? Y lo que está boca abajo es boca arriba y es como, sí, vale, has hecho algo que no ha hecho nadie, pero ¿eso te sirve de algo? No. Pues es verdad que transgredir no significa nada bueno necesariamente, pero yo creo que transgrede en el buen sentido. Y me encanta que una serie tan basada en el guión y en el reto intelectual sea... es que es lo opuesto. Entonces me encanta porque es el complemento perfecto a la serie. Es una película puramente visual que se pasa por el forro el guión, que no tiene ningún tipo de interés en eso y que pone todo patas arriba. Y que lo que busca es, en vez de tenerlo todo pensado y todo bien atado para que nada se te vaya de control y que no cometas ni un solo error, está una narración libre que no le importa cometer errores y que lo único que está haciendo es pasárselo bien. Entonces, Adam Wingard, el director, me parece que, para empezar, es un director que tiene bastante talento para lo visual y es una película muy pirotécnica, una película que usa muchos medios, que usa mucho la técnica, pero no lo hace para lucirse, sino lo hace todo siempre en favor de la historia. Entonces, al final, la historia, pues eso, es como un parque de atracciones, es una montaña rusa. La película es una montaña rusa de emociones, ninguna acción tiene peso porque ya estás en la siguiente, con lo cual no le has dado el tiempo para que las cosas pesen, ¿no? Que es un poco lo que decía Irene, ¿no? De que la historia es mediocre, es insulsa, la investigación no vale nada porque es súper sencilla y se la pasan todo el rato por el forro, ese tipo de cosas, ¿no? Pues a mí eso me parecen los valores porque yo no creo que sea un telefilm, yo creo que la película está rodada con mucha inteligencia. Lo que pasa es que es una película que además es necesaria
para romper un poco los moldes, ¿no? De cómo analizamos el cine y qué es lo que nos parece bueno y qué censuramos como malo, ¿no? Entonces, una película que sea tremendamente entretenida es mala. Esta película a lo mejor en los 80 hubiese sido una película muy bien recibida, porque era un cine voluntariamente infantil, que no le buscaba los tres pies al gato, lo único que quería es que las cosas funcionasen y que el público se divirtiera. Pero a ti de verdad te parece que esta película funciona. Totalmente, porque me parece que está rodada mejor que el 90% de las películas que puedes ver. ¿De verdad? Claro, es que, a ver, es pura puesta en escena. Entonces, claro, si tú estás buscando guión, vas a ver un vacío, tú te vas a estar en un desierto. Pero claro, es que la película te está diciendo, hey, esto no es de guión, esto es de forma. Pero tú ahora tienes que poner la mente de voy a analizar la forma, no voy a analizar el guión. Pero claro, la cosa es que si tú no cambias el chip, estás siendo injusto. Porque luego tú puedes decir, ya vale, es una película de forma, pero es que me parece que el director no es bueno, el tiempo de la narración es malo, está demasiado acelerado, las imágenes son muy pirotécnicas pero no me cuentan nada, vale, pero ahí estás analizando la forma. Pero si tú te estás quejando de que la historia no se sostiene, los giros de guión son flojos, es que estás hablando en otro idioma. Es que esta película está en chino y tú estás hablando francés. Es que son dos idiomas distintos. Entonces, es injusto. De base, es injusto juzgar a la película por lo que no es. Entonces, la mayoría de críticas han llegado por eso. Porque uno, o no se parece al manga o al anime, o dos, porque es un guión muy flojo. Pero es que esta película te está diciendo, te está, entre comillas, escupiendo a la cara, que no es una película de guión, es una película de forma. Pero es que entonces no entiendo por qué escoge de base una historia que es 100% guión. Es decir... Pero eso es lo de menos. Juzgar las intenciones, o sea, intentar adivinar las intenciones del director es imposible, porque no estamos en la cabeza del director. Entonces, es hablar de conjeturas, ¿no? Pero es que no lo entiendo. O sea, para mí no tiene sentido. Es como, yo qué sé, pues coger Los Miserables y hacer una historia cualquiera sin... No sé. Claro, pero porque tu manera de ver la adaptación es que tiene que ser fiel en el sentido de que se desarrolle de la misma manera. Entonces, para mí lo interesante y lo valiente es no seguir el camino fácil. Lo fácil hubiera sido aplicar el molde tal cual. Death Note te marca claramente cuál es el molde. Una investigación muy compleja, el desafío intelectual, dos personajes cara a cara, muy potentes, muy carismáticos y hasta el final. Pero a mí me resulta mucho más interesante que tú digas, vale, pues voy a hacer algo que no tenga nada que ver con el original. Entonces, eso en realidad para mí es mucho más estimulante. Y para cualquier director que tenga un mínimo de interés por jugar con el cine y no por ser un artesano que entrega una película como quien entrega un informe de cuentas de septiembre, ¿sabes? Para mí eso es mucho más interesante. Entonces, ¿qué es más estimulante que hacer lo que menos te puedas esperar? Es que no tiene sentido. Es que para mí tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué vas a hacer Death Note película que se parezca a Death Note serie? ¿Para qué? Para eso no lo hagas. Lo haces para ganar dinero, para aprovecharte de los fans, ¿no? Y para decir, mira, esta es un anime que tiene mucho éxito, pues vamos a hacer una película y vamos a seguir tirando del hilo y sacando dinero a una historia... O sea, básicamente, si tú haces una película similar al anime, en realidad estás parasitando al anime, porque estás haciendo exactamente lo mismo, no estás poniendo nada propio y lo único que estás haciendo es repetir lo que ya te han contado. Para mí eso en realidad tiene menos sentido. O sea, como Juego de Tronos, por ejemplo. ¿En qué sentido? Adaptar unos libros fielmente. O por lo menos hasta ahora ha sido fielmente. Buena pregunta, Alba. Pues... A ver, no es que no funcione. Claro que puede funcionar, pero lo que venimos diciendo, sobre todo la gente que hemos leído los libros, es la serie nunca va a ser tan buena como los libros, ¿no? Entonces, quiero decir, o sea, las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Pero a mí me interesaría más un Juego de Tronos que no tuviese nada que ver con los libros. ¿De verdad? Pero que en su registro fuese igualmente estimulante. A mí, o sea, yo por ejemplo he pasado a ver solo la serie y ya no voy a leer los libros porque no me compensa.
Pero cuando tú haces un producto que está a la sombra del original y que tú nunca vas a poder superar al original, porque si tú intentas jugar las mismas cartas con un jugador más experimentado que ha creado las reglas, nunca vas a ser mejor. O sea, es dificilísimo ser mejor. Entonces, puede funcionar, puede ser muy bueno, pero en el momento en el que la serie se ha salido de los libros, pero queriendo jugar al juego de los libros, ha hecho chapuzas incluso, ¿no? Ujú. Entonces, a lo que voy es a que si tú adaptas de manera fiel en el sentido literal, en el sentido de trama, si tú lo adaptas de manera fiel, estás haciendo una transcripción, pero no estás poniendo casi nada propio. Entonces, sí, está muy bien, todos vemos Juego de Tronos y todos nos divertimos mucho, pero todos somos conscientes de que es una transcripción de los libros. Y cuando ha dejado de serlo, la serie ha caído bastante. Ujú. Si la serie tuviese más personalidad, pues a lo mejor hubiesen hecho una serie más interesante que dices, no me gusta tanto como los libros, vale, pero ¿qué tiene de auténtico? ¿Qué tiene la serie de auténtico? ¿Sabes? La serie Juego de Tronos realmente es auténtica. La serie de Tronos está bastante. La serie de Juego de Tronos está bastante bien hecha. Pero auténtica, es auténtica. No sé hasta qué punto es auténtica, porque realmente precisamente en lo que se ha basado, que es lo que la gente siempre, sobre todo la gente de los libros, siempre ha puesto como súper bien, en plan, que bien adaptada está y tal. Para mí ese concepto bien adaptado no es la manera de entender bien adaptado. Para mí bien adaptado es coger la esencia y plasmarla más allá de que la trama sea literal. Por ejemplo, yo no creo que Death Note sea una buena adaptación. Lo que pasa es que me parece una adaptación interesante, pero no es buena porque tampoco tiene la esencia, porque no tiene nada que ver. Es lo opuesto en todo, en esencia y en trama. Ujú. Entonces no es que sea buena adaptación, pero ya es que a mí es que yo ya lo he dicho varias veces desde hace mucho tiempo, a mí lo de bueno y malo son dos términos que se me quedan muy pequeños. Es como dividir el mundo en dos mitades, es bueno o es malo, ¿no? Entonces, no, al final yo voy más a si me estimula, si le encuentro valores y cuáles son el significado de las imágenes. Sé que es como ponerse como muy filosófico, pero me parece que es la manera interesante de hablar del cine y de las series. Entonces, pues volviendo al tema de esta comparación que has hecho, a mí, si de Juego de Tronos hubiese hecho algo similar a Death Note, a lo que ha ocurrido con esta película, a mí Juego de Tronos me interesaría más de lo que me interesa. Y eso que ya ves que yo hago un podcast capítulo a capítulo. ¡Bú! Entonces, claro, es que al final también es un poco salirse de la narrativa canónica y de los estándares, ¿no? Y de buscar, pedirle algo más a las series o a las películas, no quedarse en el sota, caballo y rey. No sé, a mí esta adaptación a lo mejor estará muy bien construida cinematográficamente, pero a mí me ha parecido una auténtica basura. O sea, de hecho, ojalá pudiera recuperar estas 2 horas, porque me pareció, digo, me vuelvo a repetir, un telefilm de Antena 3 los sábados por la tarde. Pero vuelvo a insistir, no la estás analizando de manera justa. Es que realmente no es justo. O sea, lo siento por decírtelo así, pero es que no es justo que analices una película en el código equivocado. Tampoco tengo formación como para interpretarla en el código adecuado. Entonces, no, claro, o sea, claro. No te digo que no. A ver, y al final pues, los análisis de guión son perfectamente legítimos. No es que, a ver, equivocado quizás es una palabra demasiado grande, pero sobre todo es injusto. Es injusto porque es que la película es totalmente honesta. Porque desde el primer momento te dice, mira, tú aquí no busques ningún tipo de coherencia. Vamos a pasárnoslo bien. La película te lo está diciendo en el primer momento además que es que la película está totalmente salida de madre. O sea, los personajes son tremendamente... están... o sea, sobreactuados, son histriónicos. El personaje de Light pegando berridos todo el rato. El personaje de L, que es como una versión hiperbólica de lo que ya era L en el anime. Es todo muy loco y todo muy, muy en plan, vamos a hacer la máxima locura posible. La escena esta de la noria y todo esto, o sea, pero todo tiene mucha coherencia interna, todo tiene mucho sentido en su propio universo. Lo que pasa es que no se parece al original, pero ya está, o sea, es simplemente eso, no se parece al original y es perfectamente válido. Pues a mí toda esa locura no me gusta, no me ha gustado. No.
pero quizás porque esperabas que se pareciera al original. No, a mí en general tampoco eso de que sea una adaptación fiel no me suele pesar tanto, pero es que a mí como película no me funciona en absoluto, o sea, no disfruté en ningún momento. Pues nada, desde aquí te animo y animo a todos los oyentes a que, si les pica la curiosidad, que intenten aprender más sobre el lenguaje cinematográfico y descubrirán un mundo apasionante, un mundo ideal, en el que Una vez entras no sales, ¿no? todo es de color y de repente dices, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo que no he estado analizando la puesta en escena? Es que eso es fantástico. Así que bueno, no sé si tienes algo más que comentar sobre la película. Yo creo que lo único que me ha gustado ha sido cuando decapitan al bully, tío. Al que hace bullying. ¿Estás haciendo spoiler? No. Sí. Sí, pero bueno, ocurre al principio de la película, así que tampoco... Te vamos a perdonar por esta vez. Vale. Ujú. Eso es lo único bueno de toda la peli. El resto, caca. Ah, bueno, se me ha olvidado una cosa importantísima que comentar. Y es que la película no simplemente juega a ser loca, sino que la película claramente convierte una trama del tipo policial, la convierte en un thriller de instituto, que es un género que probablemente estuvo bastante más de moda en los 90, principios de los 2000. A mí siempre se me viene a la cabeza una película bastante paradigmática que se llama The Faculty, una película que había dirigido Robert Rodríguez, que tenía, si no me equivoco, a Elijah Wood de protagonista. Y era como una especie como de... Había como unos extraterrestres o unos monstruos, algo así, que entraban en un instituto, algo así, y tenían como que luchar contra ellos y tal. Entonces, esta película claramente es de ese rollo de tramas de instituto y con todo lo que conlleva, pues superficialidad y tonterías varias, y todo pues y convertido más en un thriller, ¿no? Más que en algo racional, pues en algo impulsivo y que apela más a la tensión, a la persecución y a una manera más dinámica de narrar, más que este rollo tan cerebral y tan sopesado, ¿no? Entonces creo que eso es importante englobarlo dentro de este subgénero que podría ser el thriller de institutos. Uh-huh. Así que bueno, pues nada más. Creo que esto ha sido todo con respecto a Death Note, así que pasamos a despedir. Te recordamos que esto es Crítica sobre la Marcha, que puedes seguirnos en Twitter en @críticaslmarcha. Somos Alba y Yago e Irene en formato audio de móvil. Y nada, pues con la esperanza de que este podcast te haya interesado mínimamente o hayas llegado hasta aquí, hasta el final, porque a lo mejor has pensado que no tenía ningún sentido hablar de esta película si no era desde el punto de vista del guión. Pues si has llegado hasta aquí, te felicito. La verdad es que sí, porque yo creo que todo el mundo espera que esto sea una masacre de guión y al final no hemos hablado absolutamente nada del guión de... Hemos hecho lo correcto, no hablar de lo que no tocaba. En esta película hablar del guión es como analizar la fotografía en blanco y negro de esta película. Es que no hay. ¿Cómo la vas a analizar? Pues esto es lo mismo. Así que bueno, nada más. Críticas sobre la marcha. Un placer haber estado aquí y te esperamos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Si te dicen que caí, creerás entonces que fue mejor. Y si te dicen que caí, apenas si hubo un ganador. Menguaron tormentas, tormentos la calma, ahora que yo las hice callar. Quedaron sin causa, perdieron destino, todos los pasos son por andar. Y que no pidan el regreso a lugares que ya fueron y vieron cómo se acabaron por largar, por largar. Y si te dicen que caí, seguirás negándome al pasar. Y si
si te dicen que caí, no me hizo caso el que dirán. Y si te